decía, el tocino salado, una elaboración bastante sencilla, ¿no? El tocino salado lo único que hay que tener cuidado es de poner el enranciamiento, que no le dé mucho la luz y en cuanto se pueda pues envasarlo al vacío. Y si se puede envasar en una bolsa que no deje pasar la luz, mejor también. Luego aquí os aparecen algunos adobos para pollo, para algunos adobos de chimichurri, que bueno, que son recetas que pusimos aquí sin más, no es que tengan que ver con los productos orgánicos frescos, sino muchas veces también con los preparados frescos. Cuando, por ejemplo, pues hacemos unas pechugas de pollo y las queremos poner en el mostrador ya condimentadas, con algún tipo de adobo, con algún tipo de condimentación ya, para que el cliente solamente tenga que echar a la sartén, ¿no? Esto como curiosidad, sin más. Ahora ya no elaboramos nada, pero hace tiempo sí que se Hacíais. hacía, sí, alas y las hamburguesas también las preparábamos allí, Ujú. la costilla adobada La también costilla, sí. hicimos. Sí, Son sí. elaboraciones que son sencillas, porque al final es solamente darle la salmuera y darle el adobo. Y muchas veces con preparados ya que os vienen ya mezclados y eso, con lo que tienes todas las garantías. Pero Exactamente, bueno, los 20 gramos por kilo mezclados con agua y eso así es, mismo eso lo es, hacemos. eso Lo que es. pasa es que hace como 4 o 5 años que nos quitaron esas elaboraciones Ya, ya. Y ahora y ya ya todos los lo compráis ya hecho, vamos a decir. nos lo traen, Os sí, lo ya traen solo ya. nos quitaron de las piezas las contras y son Ujú. las que aprovechan ellos para hacer las Las hamburguesas. hamburguesas, muy bien. Bueno, pues esto, yo creo que ahora venía también el merguez, la salchicha roja, el tocino. Bueno, y luego venía, os aparece ahí también la chistorra, aunque en realidad la chistorra hay en muchos sitios que la consideran fresco y otros lo consideran curado, porque tampoco se puede consumir nada más que lo haces, ¿no? Si no hay que dejarlo por lo menos un par de días que coja cierta consistencia. No es un embutido curado al uso, no es un chorizo como el de bocadillo que tú lo puedes cortar en lonchas, es un producto que siempre lo vas a tener que consumir cocinado, frito o cocido. Entonces, bueno, pues os aparece ahí. La chistorra es la que haremos el martes. Entonces es un producto cárnico curado, aunque poco curado, que lleva papada y magro de cerdo. Si veis esa proporción que nos aparece ahí, es una proporción muy alta de grasa, de 15-5. Nosotros la solemos hacer mitad y mitad, ¿eh? La tripa que utilizamos puede ser de 22-24 o de 18-20, más fina, un poquito más fina, un poquito más gruesa. También utilizamos cuerda y utilizamos el preparado para chistorra, que se meten 60 gramos por kilo de masa, entonces 1,200 para hacer 20 kilos, y la misma cantidad de agua para mezclar con el preparado y a su vez mezclarlo luego con toda la carne. El proceso, pues lo que hemos dicho, picar la carne, condimentarla, amasarla y después embutirla. El proceso de secado normalmente suele ser a unos 12 grados y una humedad relativa del 75 y el 80%, y lo mantenemos así 2 o 3 días. Hay algunos carniceros que hacen la chistorra por la mañana y la venden por la tarde. La cuelgan en el mismo obrador con un ventilador delante para que seque bien la tripa, que es lo más importante, sobre todo en el aspecto visual. Si está recién hecha, la tripa está muy húmeda, entonces da esa sensación de cruda, de que no ha curado nada. Entonces muchas veces pues, le ponen el ventilador a la mañana y para la tarde esa piel ya ha secado y ya la venden, ¿eh? El proceso de conservación al vacío en cámara de refrigeración hasta un mes, y congelada también la podemos tener, pues como siempre, hasta 3 meses. Luego venía la receta de la salchicha cruda corriente, la de cerdo, bueno, con un preparado en una fórmula mixta de preparado y luego la adición de sal, de pimienta y de nuez moscada y ajo. Es una fórmula, pues aplicando un poquito el esquema de elaboración que hemos visto en general, ¿no? Una salchicha blanca de ave fresca, que esta lo que se hace es utilizar carne de ave y papada, y lo que se hace es picar en el cúter, es decir, hacer una masa fina. Y le añadimos leche en vez de agua para favorecer que esa masa tenga un color pálido. Queremos hacer una salchicha blanca, ¿vale? Sin más. El proceso es exactamente igual que todo lo que hemos visto. No sé cuál nos viene ahora. Luego nos viene alguna brocheta,
salchicha blanca, brochetas de cerdo, al pimentón, al curry. Aquí nosotros utilizamos una fórmula cerrada, una mezcla de condimentos que comprábamos en una tienda de aditivos de Bilbao que se llama Zuazaga, que está cerca del Mercado de la Ribera. Y bueno, pues al final solo tienes que mezclar el adobo con las cantidades que te marca, junto con la carne, un poquito de aceite, y luego ya ir pinchando dentro del palito y pinchando los trozos de carne. Vale, luego venía una butifarra catalana fresca, que no deja de ser una salchicha fresca también. La butifarra fresca catalana, bueno, ya sabéis que tienen diferentes tipos de butifarras. Tienen butifarras que son cocidas, que llevan sangre, tienen otro tipo. Entonces, en la butifarra fresca no deja de ser una salchicha con una condimentación concreta. Que bueno, por supuesto aquí tenemos una, pero en Cataluña igual hay otras 100 distintas, ¿vale? Luego ya una hamburguesa de pollo, que también os aparece ahí, ¿no? Vamos a ver. Butifarra, la hamburguesa de pollo, pues sin más, cambiamos la carne de ternera por carne de pollo y una condimentación un poco más potente porque el pollo ya sabéis que tiene menos sabor, entonces hay que darle un poco más de fuerza a la condimentación. Una brocheta de pollo también concreta con curry, ajo, pimienta blanca y pimentón. Y bueno, ya está ahí. Serían todas las elaboraciones de frescos, ¿vale? Ya os digo que aquí, en cuanto a las fichas, saber que existen esas fichas de producción, sobre todo conocer el esquema general de la elaboración tanto de los embutidos frescos como de los salazones. Salazones que pueden ser para productos cárnicos frescos, pueden ser salazones con salmuera líquida o con salmuera seca. Con salmuera líquida para el lomo adobado, para el codillo, para la panceta, y salmuera seca para el tocino. ¿Vale? La costilla también podemos hacer como por inmersión, normalmente se hace por inmersión en salmuera, luego ya sacarla, y siempre teniendo en cuenta que los tiempos van a ir en función del volumen. Un lomo siempre va a llevar más tiempo que una panceta, y una panceta va a llevar más tiempo que una costilla, que tiene muy poquita carne. ¿Vale? Poniendo las elaboraciones generales, con eso es con lo que os tenéis que quedar a la hora de ver un poco también. Vamos a revisar un poco las realizaciones profesionales que nos aparecen aquí, que es en lo que se van a basar los entrevistadores vuestros, los asesores. Bueno, la primera que aparece es la de controlar las operaciones de selección, limpieza y preparación de materias primas. Lo que hemos dicho, ¿no? Pues vamos a coger todas las materias primas que vamos a utilizar y las vamos a limpiar bien, las vamos a preparar bien, las vamos a congelar o semicongelar para que todas las operaciones posteriores salgan correctamente. Y siempre con la coletilla de respetando los protocolos de calidad, higiene y correcta conservación de todo. Eso siempre veréis que aparecen en todas las realizaciones profesionales. La siguiente que aparece es elaborar ya productos frescos de acuerdo con las fichas de producción, aplicando las reglamentaciones técnico-sanitarias y protocolos de calidad, etc, etc. ¿Vale? La siguiente sería pues ya operaciones concretas, embutido, moldeado de productos cárnicos con arreglo a lo establecido en las fichas de producción. Ya aquí habla en concreto del embutido, o sea, lo que serían en los productos cárnicos frescos las salchichas frescas. Después aparece el envasado, ya a la fase de conservación de ese producto, ¿no? Envasado de los productos cárnicos, bien con film, bien con envasado al vacío, pues todo, preparación de máquinas útiles necesarios para obtener la conservación adecuada, ¿no? La siguiente, la 4, aparece como realizar el envasado. Sí, esta ya la he visto. La 5 es aplicar el tratamiento de frío a los productos cárnicos, garantizando la calidad de higiene. O sea, al final se trata de lo metemos en la cámara de refrigeración o lo metemos en la cámara de congelación, dependiendo de la utilización que se le vaya a dar.
Y la última sería participar en la implementación y el mantenimiento del programa de análisis de peligros y puntos críticos de control de prácticas higiénicas de la empresa, lo que sería el APPCC. Ahí siempre aparece esta en casi todas las unidades de competencia. De alguna forma os pide que hayáis participado, que lógicamente ahí habéis participado en la implantación de ese sistema, porque en la parte que estáis vosotros también es un punto crítico de todo ese proceso de APPCC. ¿Vale? Bueno, pues esto serían los productos cárnicos frescos. Tenéis, vamos a ver, yo creo que esta continuación de los contenidos aparece un test que lo podéis ir mirando. Prefiero avanzar porque ya solo queda el día de mañana y en un momento dado pues los test, los formularios, los corregimos el martes, que seguro que nos sobra un ratito para ir a un aula y revisar un poquito los formularios y las realizaciones profesionales, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a avanzar y vamos a ir a la unidad didáctica 298, que aparece como elaborar productos cárnicos industriales, y vamos a empezar por los productos cárnicos cocidos. Aquí tiene dos partes, que son los productos cárnicos cocidos y los curados y salazones. Y vamos a empezar por los cocidos. Vamos a ver. Producto cárnico cocido. Y aquí no me aparece el material. Ah, está aquí, sí. Bien. Lo tenéis. Aparece como productos cárnicos tratados con calor. Así empezamos. ¿Lo tenéis todos? No, vamos a ver. Sí, productos cárnicos tratados con calor. Eso es. Está dentro de productos cárnicos cocidos. Yo creo que es la primera que aparece a mano izquierda. Carnicería y elaboración. Si entráis aparecen productos cocinados, productos cárnicos tratados con calor. ¿Vale? Bueno, empezamos. Vamos. Espera un poquito que cojo yo mis papeles. Bueno, los productos cárnicos tratados con calor se trata de productos elaborados a base de carne y despojos o despojos adicionados de sales, especias y condimentos que están sometidos a la acción del calor, alcanzando en su interior una temperatura suficiente para lograr la coagulación total de las proteínas. En este grupo se encuentran productos como las paletas y los jamones cocidos, los fiambres, las galantines, el bacon, la cabeza de cerdo, salchichas cocidas, morcillas, mortadelas, patés, todo lo que requiere un proceso de cocción antes de presentarlo al cliente. ¿Vale? Ahora, nos aparecen salchichas otra vez. ¿Qué diferencia habrá con las frescas? Pues bueno, pues que estas haremos la masa, embutiremos y después las cocemos. Así de claro, ¿vale? La típica salchicha de Frankfurt, la típica salchicha blanca Brasburg, son siempre salchichas cocidas. Están ya cocinadas, podremos cogerlas y comérnoslas sacadas de la bolsa. Otra cosa es que nos guste pasarla por la sartén para calentarla y para darle un poco más de aroma, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver son las paletas y los jamones cocidos. Se define como jamón cocido el producto elaborado a partir de la pata trasera de cerdo, con o sin hueso, curado en salmuera y cocido en su trozo original. La paleta será lo mismo, pero utilizando la pata delantera. En algunos casos se cuecen jamones enteros con hueso y corteza para presentarlos enteros y cortarlos a cuchillo. Seguro que no sé si lo habréis visto alguna vez. No es muy normal, pero bueno, en algunos sitios se suele presentar así. La elaboración
del jamón cocido empieza con la elección de la materia prima. Se seleccionan piezas sanas y uniformes, frescas, con un pH entre 5,8 y 6,2. Acordaros que en los embutidos, en los productos cárnicos cocidos es muy importante el pH. Se realiza el deshuesado de la pieza de jamón, pero sin separar del todo las piezas. Es decir, se quitan los huesos, pero procurando abrir lo menos posible la pieza de jamón. Y a continuación se realiza, en ese momento se retira el jarrete, es decir, la parte del zancarrón, se retira. Normalmente no forma parte del jamón cocido el jarrete, se utiliza para otras cosas. Y después se pasa a la limpieza, que incluye el desgrasado, la retirada de todos los nervios, los cartílagos, huesecillos, poniendo especial atención el nervio de la contra, es decir, la contra de la pieza, la contra del cerdo, igual que la del vacuno, tiene un nervio muy grueso. Entonces ese nervio no se lo vamos a retirar porque igual destrozamos la pieza, pero sí le vamos a dar un par de cortes para que en el proceso de cocción la pieza no se contraiga. ¿De acuerdo? Lo mismo que hacemos con el filete cuando echamos en la sartén, que le cortamos así con la tijera los nervios para que no se retuerza, pues exactamente igual. ¿Vale? Una vez lista la pieza se procede al salado, que suele realizar por inmersión, pero actualmente se hace ya por inyección, con lo que se disminuyen los tiempos de reposo y de curado. Se mete en la inyectora con una salmuera concreta, inyectamos. Una vez inyectadas las piezas se pasa al proceso de masajeo. Ya vimos en su momento cuando hablábamos de la terminología lo que era masajear, ¿no? Lo metemos en ese bombo de masajeo que lo que hace es dar vueltas, golpear la carne y de alguna forma favorecer que la salmuera se reparta y que la proteína salga y se mezcle con esa salmuera y nos cree ese gel que hace como de pegamento luego, ¿no? Durante normalmente 1 hora y media. Cuando el masajeado ha terminado, se pone el jamón en cubetas y se pasa a la fase de reposo, que se suele dejar en reposo como unos 2 o 3 días. Pasado el tiempo de reposo se realiza otra vez el masajeado y con un poquito más se añade un poquito más de salmuera y después ya se introducen las piezas en los moldes de acero inoxidable. Ya no sé, ahí tenéis unas fotos de los moldes que se suelen utilizar. El más corriente es el de tipo tonel, el de Campofrío, ya sabéis que utiliza un molde que es como una guitarra. Bueno, eso ya depende del fabricante, pues puede utilizar uno u otro. Bueno, los metemos en los moldes, se hace vacío a los moldes para evitar que nos queden burbujas por dentro. Se cierran, los cierres siempre son con unos muelles a presión para que dentro nos quede todo bien compacto. Y bueno, se meten en el horno de cocción. El horno de cocción que se utiliza en charcutería es un horno de vapor gigante que nos facilita mucho las temperaturas bajas. Entonces aquí se utiliza una temperatura del 74-75% hasta que en el corazón alcancen un 70 grados. Perdón, he dicho tanto por ciento, no, son grados. 74-75 grados hasta que en el corazón alcancen 70. Es decir, los moldes tienen un agujerito por el que metemos una sonda que nos está dando la temperatura interior del producto. Entonces cuando lleguen a 70 ya el jamón ya está hecho. Suele ser bastante tiempo, estamos hablando de entre 6 y 8 horas de cocción, porque estamos haciéndolo a una temperatura muy baja. Claro, si hacemos 74 o 75 grados para que llegue a 70, pues tarda bastante, pero es uno de los fundamentos de todos los productos cárnicos cocidos, pues que se hacen a temperaturas bajas. Bueno, una vez cocidos los enfriamos y se dejan reposar en cámara hasta el día siguiente y luego ya se desmoldan y se envasan al vacío para su conservación. ¿Vale? En la industria lo que suelen hacer es al moldearlos, al meterlos en los moldes, ya los meten en una bolsa y les hacen el vacío. Lo meten en los moldes y los cuecen dentro de la bolsa. Es decir, la bolsa de vacío que a vosotros os aparece en la charcutería es la misma que han utilizado para cocer. Son plásticos especiales que aguantan la temperatura y bueno, pues llevan ya el logotipo de la empresa y todos los datos.
Bueno, la elaboración de la paleta sería exactamente igual, pero cambiando la materia prima. En vez de jamón, pues utilizamos paleta, es decir, en vez de pierna trasera, pierna delantera. Los fiambres de jamón y de paleta, ya comentamos un poco la diferencia que hay entre lo que es jamón cocido y fiambre de jamón cocido. Los fiambres, se trata de realizar el mismo proceso de elaboración del jamón cocido, pero con trozos magros de cerdo, preferentemente de la parte del jamón, de la parte de la paleta, pero muchas veces también de otras partes que sean magras. La elaboración es el mismo: limpieza, inyección, masajeado, reposo, masajeado. En el segundo masajeado, aquí en este caso, como son trozos más pequeños que hay que unir, de alguna forma se potencia esa unión añadiéndole un poco de fécula. La fécula lo que va a hacer es que aquello se quede bien pegado. Y también la fécula lo que hace es todo el agua de la salmuera la va a absorber. La fécula hay que utilizarla en la proporción adecuada. Si utilizamos mucha fécula, conseguimos que igual empezando con 20 kilos de materia prima, pues tengamos al final 35-40 de jamón o de fiambre. ¿Entendido? Y ese es un fraude, los fiambres de jamón que tienen mucha fécula. ¿Vale? Van a utilizarla en su justa medida. Bueno, después, ya una vez del segundo masajeo, ya lo meteríamos en bolsas, y las bolsas en los moldes. El molde clásico es el que se llama de 11 por 11 para conseguir el típico jamón de barra, el que se utiliza cuadrado para los sándwiches y todo esto. Y ya pasaría al proceso de cocción. En el caso del moldeado se puede utilizar para el moldeado la embutidora, con un accesorio especial que permite llenar las bolsas a la vez que se meten en los moldes, sin más, para que lo sepáis. Pero también se podría hacer a mano, metiéndolas y luego dándoles un proceso de vacío para eliminar las burbujas. ¿Vale? Bueno, y esto en cuanto a lo que serían los fiambres, las paletas y los jamones cocidos, y los fiambres de jamón y de paleta. Y luego ya pasaríamos a las masas finas. La masa fina es la base de la gran mayoría de los productos cárnicos tratados con calor. Todas las salchichas, todos los rellenos de aves que se cuecen, la mortadela, todo eso son masas finas, ¿no? Se trata de emulsiones cárnicas en las que el picado de las carnes ha sido muy intenso mediante el trabajo mecánico del cúter. Los ingredientes básicos son el magro de cerdo, la grasa, el hielo o el agua fría. Todo esto condimentado según la elaboración. Su aspecto es como el de una papilla brillante y sin grumos, y una vez formada la emulsión, la pasta preparada debe embutirse en tripas y envasarse en recipientes elaborados con materiales plásticos, acero inoxidable o vidrio, y sometida a tratamiento térmico tan pronto como sea posible. Ejemplos de productos elaborados con emulsiones son las salchichas de Frankfurt, los patés, la mortadela, el chopez. Muchas veces se mezclan la masa fina con otro tipo de elementos. Por ejemplo, si vemos el chopez, vemos que hay una base de masa fina, pero luego vemos que hay trozos. Es decir, se entremezclan las dos cosas. ¿Vale? Luego ya las galantinas y ruladas no lo voy a ver porque es una cosa bastante que ya no hace nadie, vamos. Es decir, vosotros os las encontraréis en Navidad alguna vez. Son esas aves rellenas que tienen por dentro, pues, algunos hasta frutos secos y cosas así. Pero la base siempre va a ser lo mismo, una masa fina, ¿eh? Luego pasaríamos al bacon cocido, una elaboración similar a la del jamón cocido, solamente que aquí no utilizamos molde. Para el jamón cocido normalmente no se utiliza molde, igual en alguna empresa sí. ¿Qué se hace? Se hace una salmuera. Normalmente aquí en el bacon, como tampoco es muy grueso, se suele hacer por inmersión. Se tiene 2 o 3 días la pieza de panceta en la salmuera, y después se cuelga en el horno de cocción y se cuece. Se puede ahumar luego al final, dándole un proceso de ahumado, y sin más. Ya veis ahí las piezas colgadas,
en el horno, pues, y al final le podemos dar un toque de ahumado y ya está. Las pancetas que normalmente se utilizan, en ese caso de la foto, es la panceta rectangular, que pilla parte del costillar. Por eso veis en una esquina que tiene como unas franjas donde iban las costillas. Hay otra panceta que sirve en las salas de despiece, que es una panceta que tiene forma de triángulo, que libra lo que es la costilla. Esa panceta se utiliza más para trocear y añadir a salchichas y eso. No queda tan bonita como la panceta rectangular para elaborar el bacon cocido. Bueno, aquí estamos hablando del bacon cocido. Habíamos visto antes la panceta adobada. O sea, estamos hablando de la misma pieza con distintas elaboraciones. Y luego veremos la panceta curada también. Con el lomo pasa lo mismo. Hemos visto el lomo adobado. Aquí también aparecerá, aunque no os lo voy a explicar aquí, aparecerá en las fichas el lomo de Sajonia que va cocido. Y luego veremos el lomo embuchado que va curado. Es decir, con la misma pieza poder hacer los 3 tipos de productos cárnicos, ¿no? Vamos a ver la cabeza de cerdo, fiambre que se elabora con careta de cerdo, lengua, magros y corteza, todo ello previamente cocido. El gran contenido en gelatina de todas estas piezas hace que el fiambre coja consistencia y el proceso de elaboración comienza con la cocción de todas las carnes. Aquí es una cocción tradicional, o sea, cazuela, añadimos los condimentos, añadimos las carnes y lo ponemos a cocer ahí un buen rato. Con los aromatizantes y los aditivos. Después de cocidas las carnes y las vísceras, se quitan todos los huesos. Hay veces que se echa la cabeza de cerdo entera, con hueso y todo. Y luego ya después se quitan los huesos, se quitan todas las partes que no nos valen. Y se hacen 4 grupos. Uno con las cortezas y las orejas, otro con las partes magras, otro con las partes grasas y otro con las lenguas, que se pelarán y se dejarán enteras. Las cortezas y las orejas se cortan en cuadrados, se cortan a cuchillo en trozos en cuadrados no muy grandes. El magro se pica en la picadora con placa de 3 ojos, que es una placa muy gruesa. O sea que conseguimos un trozo de magro bastante grueso. Las lenguas se dejan enteras, se mezclan bien todas las carnes picadas, se les añade un 10% de su peso de caldo, el mismo caldo de la cocción. Y bueno, todo eso se sazona y se amasa otra vez bien. Y luego se preparan los moldes se forran con una lámina de tocino, añadimos esa masa. Todas estas operaciones las tenemos que hacer en caliente. Bueno, no en caliente que nos quememos, pero porque si las dejamos enfriar, ¿qué pasa? Que se queda aquello tieso y no se puede manejar. Entonces ponemos en el molde la masa que hemos hecho, ponemos 2 lenguas así a lo largo, cubrimos otra vez con masa, tapamos con el tocino, prensamos y se le da una pequeña cocción al final simplemente para que se unifique todo bien. Pero una cocción que suele ser horno cocción 63-65 hasta 55 en el corazón, que suele ser como mucho de media hora o 1 hora, vamos. Una cocción muy cortita. Y bueno, podemos hacer distintas proporciones de las distintas carnes. Y hay otras incluso que se añaden frutos secos, no sé si habéis visto, alguna que lleva pistachos y que llevan pues otras cosas. Al final se hacen los grupos y se corta de forma distinta para que luego la cabeza de cerdo al corte tenga ese aspecto. No es un aspecto uniforme, sino que hay unos trozos más grandes, otros más pequeños, hay magro, hay algún cartílago. Pues bueno, pues eso es lo que es la cabeza de cerdo, ¿vale? Bueno, los patés. Los patés constituyen un grupo importante dentro de los productos cárnicos cocidos. Se elabora a base de hígado, grasa de cerdo y agentes emulsionantes, como leche y huevos. Condimentos, especias, licores, aguardientes, bueno, aquí entran muchos, ¿no? Proceso de elaboración coincide con el de la masa fina, pero aquí la emulsión la haríamos en caliente. Una temperatura de trabajo entre 30 y 40 grados. También existe una forma de elaborar patés caseros en las que no se realiza ninguna emulsión, simplemente se pican las carnes y el hígado y se mezclan y se condimentan. Y una vez hecha la masa se mete en botes, barquetas o se embute y se cuece a 80-90 grados hasta 70 en el corazón. Sería una elaboración más artesana, ¿no? El clásico paté, que picamos el hígado en la picadora, añadimos un porcentaje de grasa o de magro en algunos casos, dependiendo de la receta,
y luego ya se condimenta, se mete en botes de cristal y a la vez que lo cocemos lo esterilizamos, ¿no? Pues esa sería un paté casero, que yo creo que tenéis una receta también en las fichas de producción. Bueno, pueden presentar diferentes variantes, añadiéndole a la masa pues setas, trufa, pimienta verde, etcétera. Bueno, pues aquí ya aromatizarlos con oporto, con jerez, bueno, pues hay muchos tipos, ¿no? En la industria hacen cantidad. Bueno, sobre todo en el tema de los patés es porque estás utilizando productos, materias primas que son muy baratas y con esta elaboración les das un valor añadido muy importante, ¿no? Porque claro, el hígado de cerdo y el tocino pues tienen un precio muy bajo, pero en cambio un paté pues ya tiene un precio más alto. Ahora pasamos a lo que serían embutidos cocidos. Dentro de este grupo están los productos cárnicos tratados por calor, fabricados con carne y grasa picadas, embutidos en tripa artificial o natural y ahumados o no ahumados, vamos. Entonces aquí son las salchichas cocidas, que son embutidos elaborados con carnes de cerdo vacuno o grasa debidamente condimentadas según la elaboración y que casi siempre se trata de masas finas. Frankfurt, salchichas de Frankfurt, salchichas tipo Viena, salchichas Brandburg. La masa fina se embute en tripa de entre 18 y 28, dependiendo del calibre que queramos hacer. También podemos hacer más fino o más grueso. Y se cuecen por inmersión o en horno de cocción. Se pueden cocer en el horno de cocción, igual que hemos visto para el bacon, colgadas o en una cazuela con agua. Pero claro, en una cazuela con agua es más difícil controlar estas temperaturas que suelen ser de unos 80-85 grados. Entonces, bueno, por eso se suele utilizar más los hornos de vapor o unas calderas especiales que hay en la industria que nos controlan muy bien la temperatura. En el caso de la Frankfurt se ahuma primero a 30 grados y luego se le quita el humo y se termina de cocer. Y en el caso de la salchicha tipo Viena se hace al revés. Esa es la diferencia entre la Frankfurt y la Viena. Una se ahuma antes y otra se ahuma después. Se pueden llevar también distintos elementos en su interior. Pueden llevar perejil, pueden llevar frutos secos, pueden llevar trufas, setas, bueno, etcétera. ¿Vale? Esas serían las cocidas, de muchos tipos, las salchichas, típicas salchichas alemanas. La mortadela, damos de tiempo, bien, ¿no? Sí. La mortadela es un embutido compuesto de carne de cerdo y en algunos casos carne de vacuno condimentado con las especias y aditivos característicos. Otra masa fina, que se le puede añadir daditos de tocino, aceitunas, huevos duros, pimiento rojo. Yo creo que aquí hay muchas variantes de la mortadela, ¿no? Tiene ese color característico que lo dan la mezcla de condimentos y aditivos que utilizamos para elaborarla y normalmente pues suele ir en una tripa plástica y cocida, sin más. La morcilla se denomina también embutido cocido de sangre, ya que la sangre es el elemento aglutinante del embutido. Generalmente la morcilla se compone además de sangre de tocino, manteca fundida y en rama, cebolla, puerro u otras hortalizas. En algunos casos también le echan calabaza. Hay muchas recetas. Ya os dije el otro día que morcillas hay tantas como carniceros que las elaboran. Y otros, arroz, patata, pan, bueno, hay muchísimas. La masa se condimenta con sal y especias, principalmente tomillo, canela, pimienta negra, clavo, comino. Bueno, siempre según las costumbres de cada lugar, por lo tanto se puede decir que existen tanto tipos de morcillas como lugares. Aunque las más conocidas son la morcilla de arroz de Burgos, que es la típica, que lleva mucho arroz y un poco de cebolla. La morcilla típica de Vizcaya, que lleva cebolla y puerro. La dulce, que es canaria. La morcilla asturiana, que lleva carne y pimentón y constituye el elemento fundamental de la famosa fabada asturiana, ¿no? El primer paso para elaborar morcillas consiste en cocinar los ingredientes. Después se le añade el resto de ingredientes y la sangre. Es decir, el arroz va cocido. Hay algunas elaboraciones que lo meten crudo, pero normalmente va cocido. La cebolla también va bien pochada primero. O el puerro o lo que vayamos a meter, la calabaza o lo que sea. ¿Vale? Luego se le añade el resto de los ingredientes,
la sangre y la condimentación. Se embute en tripa artificial o natural entre 30 y 40 milímetros. Aquí utilizamos ya calibres un poco más gruesos y se somete a cocción en cazuela a unos 90 grados o en horno de cocción. Un poquitín más porque el vapor siempre no da tanto calor como da el agua directamente, ¿no? Y se trata de escaldarlas, es decir, la cocción de la morcilla es muy corta, porque lo único que queremos es que la sangre cuaje. Y eso muchas veces en media hora o así, pues 40 minutos está ya hecha, ¿de acuerdo? Porque todos los elementos que hay dentro están ya cocinados. Entonces, una vez de que están ya cocidas, pues ya se trataría simplemente de dejarla reposar y la conservación que tiene, pues si es una morcilla casera, que no le hemos echado ningún conservante, pues es muy corta. Normalmente las carnicerías que hacen morcillas las hacen y como mucho pues al día siguiente o en 2 días las han vendido. Otra cosa es ya a nivel industrial que utilicen otros métodos de conservación, las presenten envasadas al vacío o utilicen conservantes en la masa, ¿no? Bueno, las fichas de producción que tenemos aquí de productos cárnicos cocidos, vamos a ver si las tenemos a continuación. No, vamos a ver. Productos cárnicos cocidos, en lo que sería, si tiráis uno para atrás, aparecen elaboraciones de cocinados y aparte de una serie de vídeos que aparecen aquí, me aparecen aquí las fichas, elaboran morcillas, mortadela, morcilla de Burgos, pastel alemán de carne, pues aquí no aparecen. Vamos a ver, elaboraciones de frescos. Este es. Aquí aparecen las fichas de producción. Ah, no, coño, este no, este es el de frescos. Elaboraciones de cocinados. Este es, tampoco. Pues no sé dónde están las fichas de producción de aquí. Vamos a ver. Elaboraciones de cocinados. Productos cárnicos cocidos. Bueno, ahí tenéis, aparte de los vídeos que pueden ser de YouTube y eso, tenéis algún vídeo también de clases antiguas que he dado yo. Ya veis que aparece ahí mi cara, que también los podéis mirar si queréis. Vamos a ver, encuentro esto. Yo creo que va a estar aquí en productos cárnicos cocidos. Sí, aquí está, en productos cárnicos cocidos. Aparece lo primero el jamón cocido, el lomo sajonia, la morcilla de arroz, el paté y el bacon cocido y ahumado y la morcilla de verdura. Yo creo que otro paté de campaña que es más casero, la salchicha Bratwurst, la salchicha Frankfurt, el fiambre de jamón cocido y el pastel de carne. Este pastel de carne es el típico alemán, que se hace también una especie de masa fina y se mete en moldes y se cocina dentro del molde. Vale, que tenéis un vídeo también, aquí un vídeo de YouTube del pastel alemán de carne. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a los productos cárnicos cocidos. Si queréis ahora podemos revisar, dar una vuelta a lo que sería el formulario que tenemos aquí. Vamos a ver si lo encuentro ahora. Sí,
Lo tenéis al final, después de todos los contenidos que hemos estado viendo, tenéis el formulario. El orden del proceso. La primera pregunta, ¿lo tenéis todos? No. No. Bueno, vamos a ver. Lo tenemos, pues el archivo que hemos estado utilizando, el mismo, Sí. pero está justo al final. Estamos hablando de productos cocidos, ¿verdad? El orden del Productos cocinados, lo que hemos estado viendo. Entonces, llegamos al final, que yo creo que el final... Ah, no, mira, nos faltaría todavía lo del ahumado. Bueno, el ahumado si no lo vemos después. Y después del ahumado aparecen ya el formulario, aparece productos cocidos y las preguntas, ¿vale? Bueno, el orden del proceso de elaboración del jamón cocido, el orden del proceso de elaboración sería deshuesado, inyectado, masajeado, reposo, masajeado y cocción, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Una masa fina es una emulsión cárnica en la que el picado de las carnes ha sido muy intenso mediante el trabajo mecánico del cúter. Aquí simplemente tenéis que elegir verdadero o falso. Pues es verdadero, ¿no? Los ingredientes básicos de la masa fina son magro de cerdo, grasa, hielo o agua fría y los condimentos. Pues esto también es verdadero, ¿no? Si rellenamos un ave con una masa fina y la cocemos, la llamaríamos... Bueno, esto es lo que nos hemos saltado. Esto sería lo que se llaman galantinas. La cabeza de jabalí es un fiambre que se elabora, cabeza de jabalí o cabeza de cerdo, un fiambre que se elabora con careta de cerdo, lengua, magros y cortezas, todo ello cocido previamente. Eso también es verdadero. Las morcillas de arroz son embutidos hechos con sangre, tocino y verduras y arroz cocido, que se cuecen a 120 grados. ¿Esto es verdadero? ¿La morcilla se cuece a 120 grados? No, pero se rompe, sería una cocción más... A 90, como mucho 90. Se suele decir que no pase a punto de ebullición el agua, porque si no se rompe, eso es. Si la coceríamos a una temperatura tan alta, nos reventaría la tripa. El ahumado se realiza, bueno, el ahumado como nos lo hemos saltado, con roble, encina, haya, maderas poco resinosas o las dos opciones. En principio aquí valen las dos opciones. El ahumado no se puede utilizar nunca maderas resinosas porque dan sabores extraños a la carne, ¿vale? Y el ahumado en frío no debe superar, yo creo que aquí son los 30 grados. Pero bueno, vamos a ver ahora, tirar un poquito todo para arriba y vamos a ver en el tiempo que nos queda el ahumado, hablar un poquito del proceso de ahumado, que lo hemos metido en los productos cocidos porque al final es donde más se utiliza, pero no exclusivamente. También se pueden ahumar productos cárnicos curados. Bueno, el ahumado desde la antigüedad se ha expuesto los productos cárnicos, sobre todo cocidos, crudos, curados y salazones, a la acción del humo procedente de la combustión de virutas o serrín de madera. El humo aporta al producto una serie de características especiales como son el sabor y el color, y el humo también tiene un efecto antioxidante que evita el enranciamiento de las grasas. El tipo de madera utilizada... Hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay mucho ruido. Creo que eres tú, Isabel. Ahí, vale. El tipo de madera utilizada influye de forma importante en las características del producto ahumado. Las maderas más utilizadas son las de roble, haya y encina, lo que se llaman maderas nobles. No se utilizan maderas procedentes de coníferas o plantas aromáticas, ya que transmiten aromas y sabores desagradables. Las coníferas ya sabéis que son maderas que tienen mucha resina, entonces eso al quemar no transfiere buenos aromas a la carne. El ahumado se puede realizar de dos formas, en frío o en caliente. En frío sin sobrepasar los 30 grados y con una humedad relativa en torno al 75%. El tiempo de ahumado está en función
del volumen y las características del producto. Y este sistema se utiliza para casi todos los pescados y en algunos productos cárnicos, sobre todo curados y salazones. Es decir, es un ahumado muy corto, es un ahumado a una temperatura muy baja, ¿vale? Entonces, simplemente para dar aroma a los curados y salazones. Cuando es en caliente, se realiza a una temperatura superior a los 30 grados y en algunos casos puede llegar a los 70-80. Este sistema se utiliza para productos cárnicos cocidos, es decir, a la vez que estamos cociendo estamos ahumando. Sin embargo, cada vez es más frecuente la utilización de aromas y condensados de humo, así como lo que se llama el humo líquido. En estos preparados se han eliminado las sustancias no deseables por su toxicidad y se pueden presentar en forma líquida o sólida, en forma de polvos o en forma de líquido. Para la utilización de estos humos artificiales existen diferentes métodos. Primero, sumergiendo el producto en una solución de aromas de humo. Deja un gusto ligero y se utiliza para pequeñas piezas. Segundo, pulverizando o atomizando la superficie del producto con un sabor ligero, igual que el método anterior, y se usa para salchichas, para jamones, sobre todo cuando oprime el aspecto exterior, para darle un color ahumado bonito, ese color dorado típico que da el ahumado, el que hemos visto, por ejemplo, en el bacon, ¿no? Si lo queremos dar de forma artificial, existen, pues eso, aerosoles que les pulverizan y ya está, todo está inventado. También se puede mezclar con la salmuera, es decir, cuando introducimos la pieza en la salmuera, pues o inyectándola, vamos, confiere un sabor homogéneo y se usa en jamones y en paletas cocidas que queremos que tengan ese aroma de humo. Y la preparación de tripas recubriéndoles interiormente con humo líquido. Si queremos hacer un chorizo, por ejemplo, con un aroma de humo, pero sin humo de verdad, ¿eh? Cualquiera de estos métodos por sí solo presenta el inconveniente de ser incompleto. En cuanto al efecto buscado, lo más frecuente es combinar para conseguir las características organolépticas deseadas. Muchas veces se combinan dos o se combina el humo natural, vamos a decir, con algo de humo artificial en la masa. Bueno, dependiendo del producto, aquí hay varias formas. Y luego os pongo la definición de humo líquido que da el Código Alimentario. El humo líquido requiere un proceso térmico posterior para que se desarrollen las reacciones químicas necesarias para la formación de color y el aroma. No se utiliza en el ahumado en frío, si se usa como complemento del ahumado tradicional. ¿Vale? El humo líquido solamente para los productos cocidos, o sea, no hay otro tipo de sales de humo y eso que se utilizan más para los curados, pero el humo líquido para los cocidos, porque no desarrolla el aroma si no hay un proceso de calor. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto todo lo de cocidos, hemos visto el ahumado, hemos visto también las realizaciones profesionales y el formulario, o sea que ya para mañana solamente nos quedan los productos cárnicos curados, ¿eh? Que seguiremos un poquito el mismo esquema. Tendremos productos cárnicos curados que son embutidos, pues el salchichón, el chorizo, todo eso, el lomo embuchado, y tendremos otros que son grandes piezas, el jamón curado, la cecina, ¿de acuerdo? En el caso del lomo embuchado, no, se considera, en unos sitios lo consideran embutido, en otros no, porque en realidad lo metemos dentro de una tripa, pero en realidad es una pieza entera. Y normalmente lo que metemos siempre dentro de una tripa son masas, es decir, carne picada y condimentada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poquito de duda siempre, pero bueno. Y ya os digo, veremos también las fichas de producción de todos los curados que vamos a ver, desde los chorizos de calibre más fino, los salchichones después más gruesos, y el chorizo ya tipo vela y todos esos, hasta el jamón curado, la cecina y todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta o algo, pues a ver, hoy habéis estado Idoia, Isabel, Rosalía y nadie más, ¿no? Idoia, Isabel y Rosalía, de acuerdo. Es que luego me preguntan a ver si habéis estado y tengo que controlar la asistencia. ¿Vale? Bueno, si no tenéis nada más, entonces lo dejamos hasta mañana a la misma hora. ¿Vale? Vale.
Muy bien, vale, hasta luego. Vale, Agur. agur.